Nikola Tesla nació de padres serbios en el pueblo de Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro, cerca de la ciudad de Gospić, perteneciente al territorio de la actual Croacia. Su certificado de bautismo afirma que nació el 28 de junio de 1856 del calendario juliano, correspondiente al 10 de julio del calendario gregoriano en uso actualmente. Su padre fue Milutin Tesla, un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia en la jurisdicción de Sremski Karlovci, y su madre Uka Mandici. Se piensa que su origen paterno proviene de alguno de los clanes serbios del valle del río Tara, o bien del noble herzegovino Pavle Orlović XII. Su madre, Uka, provenía de una familia domiciliada en Lika y Banija, pero con profundos orígenes morlacos 13 en Kosovo 14. Era buena fabricando herramientas artesanales caseras y había aprendido de memoria numerosos poemas épicos serbios, aunque nunca aprendió a leer. Fue el cuarto de 5 hijos. Su hermano mayor, llamado Dane, murió en un accidente de equitación cuando Nikola tenía 9 años. Sus otras 3 hermanas se llamaban Milka, Angelina y Marika. Su familia se trasladó a Gospić en 1862. Tesla asistió al gimnasio de Karlovac, donde completó el plan de estudios de 4 años en 3:17. Más tarde comenzó los estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Graz, en la ciudad del mismo nombre, en 1875. Mientras estuvo allí estudió los usos de la corriente alterna. Algunas fuentes afirman que recibió la licenciatura de la Universidad de Graz. En 1882 se trasladó a París, Francia, para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alva Edison, diseñando mejoras para el equipo eléctrico traído del otro lado del océano gracias a las ideas de Edison. Según su biografía, en el mismo año, concibió el motor de inducción e inició el desarrollo de varios dispositivos que usaban el campo magnético rotativo, por los cuales recibió patentes en 1888. Poco después, Tesla despertó de un sueño en el cual su madre había muerto, y yo supe que eso había sucedido. Tras esto, cayó enfermo. Permaneció 2 o 3 semanas recuperándose en Gospić y en el pueblo de Tomingaj, cerca de Gračac, el lugar de nacimiento de su madre. En junio de 1884, llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con poco más que una carta de recomendación de Charles Batchelor, un antiguo empleador. En la carta de recomendación a Thomas Edison, Batchelor escribió: "Conozco a 2 grandes hombres, usted es uno de ellos. El otro es este joven". Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Empezó a trabajar para Edison como un simple ingeniero eléctrico y progresó rápidamente, resolviendo algunos de los problemas más difíciles de la compañía. Se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison. Tesla afirmaba que le ofrecieron $50,000, $1,1 millones en 2007, ajustado por inflación. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light Manufacturing. Los primeros inversionistas no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En 1887, construyó el primer motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el American Institute of Electrical Engineers, Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, actualmente IEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en 1888. En el mismo año, desarrolló el principio de su bobina de Tesla, y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric Manufacturing Companies en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. En abril de 1887, Tesla empezó a investigar lo que después se llamó rayos X, usando su propio tubo de vacío, similar a su patente Usto N51, 41, 70. 514,170. Este dispositivo difería de otros tubos de rayos X por el hecho de no tener electrodo receptor. El término moderno para el fenómeno producido por este artefacto es bremsstrahlung, o radiación de frenado. Ahora se sabe que este dispositivo operaba emitiendo electrones desde el único electrodo, carecía de electrodo receptor, mediante la combinación de emisión de electrones por efecto de campo y emisión termoiónica.
Una vez liberados, los electrones son fuertemente repelidos por un campo eléctrico elevado cerca del electrodo durante los picos de voltaje negativo de la salida oscilante de alto voltaje de la bobina de Tesla, generando rayos X al chocar con la envoltura de vidrio. Tesla también usó tubos de Heisler. Para 1892, se percató del daño en la piel que Wilhelm Röntgen más tarde identificó que era causada por los rayos X. En sus primeras investigaciones, Tesla diseñó algunos experimentos para producir rayos X. Él afirmó que con estos circuitos, el instrumento podrá generar rayos de Röntgen de mayor potencia que la obtenida con aparatos ordinarios. También mencionó los peligros de trabajar con sus circuitos y con los rayos X producidos por sus dispositivos de un solo nodo. De muchas de sus notas en las investigaciones preliminares de este fenómeno, atribuyó el daño de la piel a varias causas. Él creyó que inicialmente el daño no podría ser causado por los rayos de Röntgen, sino por el ozono generado al contacto con la piel y en parte también al ácido nitroso. Él pensaba que estas eran ondas longitudinales, como las producidas por las ondas en plasmas. Un sistema mundial para la transmisión de energía eléctrica sin cables basado en la conductividad eléctrica de la Tierra, fue propuesto por Tesla, el cual funcionaría mediante la transmisión de energía por varios medios naturales y el uso subsiguiente de la corriente transmitida entre los dos puntos para alimentar dispositivos eléctricos. En la práctica, este principio de transmisión de energía es posible mediante el uso de un rayo ultravioleta de alta potencia que produjera un canal ionizado en el aire, entre las estaciones de emisión y recepción. El mismo principio es usado en el pararrayos, el electroláser y el arma de electrochoque. El 30 de julio de 1891, se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos a la edad de 35 años. Tesla instaló su laboratorio en la Quinta Avenida con 35 Sur, en la ciudad de Nueva York, en ese mismo año. Luego, lo trasladó a la calle Houston con 46 Este. En este sitio, mientras realizaba experimentos sobre resonancia mecánica con osciladores electromecánicos, él generó resonancia en algunos edificios vecinos y, aunque debido a las frecuencias utilizadas no afectó a su propio edificio, sí generó quejas a la policía. Como la velocidad del resonador creció, y siendo consciente del peligro, se vio obligado a terminar el experimento utilizando un martillo, justo en el momento en que llegó la policía. También hizo funcionar lámparas eléctricas en los dos sitios en Nueva York, proporcionando evidencia para el potencial de la transmisión inalámbrica de energía. En la Exposición Universal de Chicago en 1893, por primera vez, un edificio dedicado a exposiciones eléctricas. En este evento, Tesla y George Westinghouse se presentaron a los visitantes la alimentación mediante corriente alterna que fue usada para iluminar la exposición. Además, se exhibieron las lámparas fluorescentes y bombillas de Tesla de un solo nodo. Tesla también explicó los principios del campo magnético rotativo y el motor de inducción, demostrando cómo parar un huevo de cobre al finalizar la demostración de su dispositivo conocido como huevo de Colón. Tesla desarrolló el llamado generador de Tesla en 1895, en conjunto con sus inventos sobre la licuefacción del aire. Tesla sabía, por los descubrimientos de Kelvin, que el aire en estado de licuefacción absorbía más calor del requerido teóricamente, cuando retornaba a su estado gaseoso y era usado para mover algún dispositivo. Empeñado Tesla en mostrar la superioridad de la corriente alterna sobre la corriente continua de Edison, se entabló lo que se conoce como Guerra de las Corrientes. En 1893 se hizo en Chicago una exhibición pública de la corriente alterna, demostrando su superioridad sobre la corriente continua de Edison. Ese mismo año Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor. Presentó la patente correspondiente en 1897 y 2 años después Guglielmo Marconi lograría su primera transmisión de radio. Marconi registró su patente el 10 de noviembre de 1900 y le fue rechazada por ser considerada una copia de la patente de Tesla. Se inició entonces un litigio entre la compañía de Marconi y Tesla. Tras recibir el testimonio de numerosos científicos destacados, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América concluyó en 1943 a favor de Tesla. La mayoría de los libros mencionan aún a Marconi como el inventor de la radio. A finales del siglo XIX, Tesla demostró que usando una red eléctrica resonante y usando lo que en aquel tiempo se conocía como corriente alterna de alta frecuencia, hoy se considera de baja frecuencia, solo se necesitaba un conductor para alimentar un sistema eléctrico, sin necesidad de otro metal ni un conductor de tierra. Tesla llamó a este fenómeno la transmisión de energía eléctrica a través de un único cable sin retorno.
Ideó y diseñó los circuitos eléctricos resonantes formados por una bobina y un condensador, claves de la emisión y recepción de ondas radioeléctricas con selectividad y potencia gracias al fenómeno de la resonancia. Lo que de hecho creaba y transmitía eran ondas electromagnéticas a partir de alternadores de alta frecuencia, solo que no lo aplicó a la transmisión de señales de radio como hizo Marconi, sino a un intento de transmitir energía eléctrica a distancia sin usar cables. Tesla afirmó en 1901. Hace unos 10 años, reconocí el hecho de que para transportar corrientes eléctricas a largas distancias no era en absoluto necesario emplear un cable de retorno, sino que cualquier cantidad de energía podría ser transmitida usando un único cable. Ilustré este principio mediante numerosos experimentos que, en su momento, generaron una atención considerable entre los hombres de ciencia. En 1899, Tesla se traslada a un laboratorio en Colorado Springs, Estados Unidos, para iniciar sus experimentos con alta tensión y mediciones de campo eléctrico. Los objetivos trazados por Tesla en este laboratorio eran: desarrollar un transmisor de gran potencia, perfeccionar los medios para individualizar y aislar la potencia transmitida y determinar las leyes de propagación de las corrientes sobre la Tierra y la atmósfera. Durante los 8 meses que estuvo en Colorado Springs, Tesla escribió notas con una detallada descripción de sus investigaciones día a día. Allí dedicó la mitad de su tiempo a medir y probar su enorme bobina Tesla y otro tanto a desarrollar receptores de pequeñas señales y a medir la capacidad de una antena vertical. También realizó observaciones sobre bolas de fuego, las cuales él afirmaba haber producido. Un día, Tesla notó un comportamiento inusual de un instrumento que registraba tormentas, un cursor rotativo. Se trataba de grabaciones periódicas cuando una tormenta se aproximaba y se alejaba de su laboratorio. Concluyó que se trataba de la existencia de ondas estacionarias, las cuales podían ser creadas por su oscilador. Con equipos sensibles pudo realizar mediciones de rayos que caían a gran distancia de su laboratorio, observando que las ondas de las descargas crecían hasta un pico y luego decrecían antes de repetir el ciclo total. Tesla sugirió que esto se debía al hecho de que la Tierra y la atmósfera poseían electricidad, lo que hacía que el planeta se comportara como un conductor de dimensiones ilimitadas, en el que era posible hacer transmisión de mensajes telegráficos sin hilos y, más aún, transmitir potencia eléctrica a cualquier distancia terrestre, casi sin pérdidas, por medio de sus conocimientos de resonancia. Tesla había descubierto que podía producir un anillo alrededor de la Tierra como una campana, con descargas cada 2 horas, y también que podía hacerlo resonar eléctricamente. Encontró que la resonancia del planeta era del orden de los 10 Hz, un valor realmente exacto para su época, ya que hoy en día se sabe que es de 8 Hz. Después de que descubriera cómo crear ondas eléctricas permanentes para transmitir potencia eléctrica alrededor del mundo, el científico alemán W. O. Schumann postuló que la Tierra conductiva y la ionosfera forman una guía de onda esférica, a través de la cual se pueden propagar ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia, conocidas como ELF por sus siglas en inglés, generadas por la actividad de los rayos a escala mundial, con valores cercanos a los 8 Hz, fenómeno que se conoce como la resonancia Schumann. Tesla realizó trabajos mucho más avanzados que los otros pioneros de la transmisión sin hilos, Hertz y Marconi, quienes usaron altas frecuencias que no resonaban con la Tierra, a diferencia de las ondas de radio de altas longitudes de onda empleadas por Tesla, que tenían la ventaja de ser recibidas en sitios remotos de la Tierra, o en las profundidades del mar, para mantener la comunicación entre naves de superficie y submarinos. Murió el 7 de enero de 1943. Tesla despertó de un sueño en el cual su madre había muerto, y yo supe que eso había sucedido. Tras esto, cayó enfermo. Permaneció 2 o 3 semanas recuperándose en Gospic y en el pueblo de Tomingaj, cerca de Grakac, el lugar de nacimiento de su madre. En junio de 1884, llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con poco más que una carta de recomendación de Charles Batchelor, un antiguo empleador. En la carta de recomendación a Thomas Edison, Batchelor escribió: "Conozco a 2 grandes hombres, usted es uno de ellos. El otro es este joven". Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Empezó a trabajar para Edison como un simple ingeniero eléctrico y progresó rápidamente, resolviendo algunos de los problemas más difíciles de la compañía. Se le ofreció incluso la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía de Edison.
Tesla afirmaba que le ofrecieron $50,000, $1,1 millones en 2007, ajustado por inflación. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light Manufacturing. Los primeros inversionistas no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y finalmente lo relevaron de su puesto en la compañía. Trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En 1887, construyó el primer motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, el cual presentó en el American Institute of Electrical Engineers, Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, actualmente IEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, en 1888. En el mismo año, desarrolló el principio de su bobina de Tesla, y comenzó a trabajar con George Westinghouse en la Westinghouse Electric Manufacturing Companies en los laboratorios de Pittsburgh. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. En abril de 1887, Tesla empezó a investigar lo que después se llamó rayos X, usando su propio tubo de vacío, similar a su patente Austo N51, 41, 70. 514,170. Este dispositivo difería de otros tubos de rayos X por el hecho de no tener electrodo receptor. El término moderno para el fenómeno producido por este artefacto es bremsstrahlung, o radiación de frenado. Ahora se sabe que este dispositivo operaba emitiendo electrones desde el único electrodo, carecía de electrodo receptor, mediante la combinación de emisión de electrones por efecto de campo y emisión termoiónica. Una vez liberados, los electrones son fuertemente repelidos por un campo eléctrico elevado cerca del electrodo durante los picos de voltaje negativo de la salida oscilante de alto voltaje de la bobina de Tesla. Además se exhibieron las lámparas fluorescentes y bombillas de Tesla de un solo nodo. Tesla también explicó los principios del campo magnético rotativo y el motor de inducción, demostrando cómo parar un huevo de cobre al finalizar la demostración de su dispositivo conocido como huevo de Colón. Tesla desarrolló el llamado generador de Tesla en 1895, en conjunto con sus inventos sobre la licuefacción del aire. Tesla sabía, por los descubrimientos de Kelvin, que el aire en estado de licuefacción absorbía más calor del requerido teóricamente, cuando retornaba a su estado gaseoso y era usado para mover algún dispositivo. Empeñado Tesla en mostrar la superioridad de la corriente alterna sobre la corriente continua de Edison, se entabló lo que se conoce como Guerra de las Corrientes. En 1893 se hizo en Chicago una exhibición pública de la corriente alterna, demostrando su superioridad sobre la corriente continua de Edison. Ese mismo año Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor. Presentó la patente correspondiente en 1897 y 2 años después Guglielmo Marconi lograría su primera transmisión de radio. Marconi registró su patente el 10 de noviembre de 1900 y le fue rechazada por ser considerada una copia de la patente de Tesla. Se inició entonces un litigio entre la compañía de Marconi y Tesla. Tras recibir el testimonio de numerosos científicos destacados, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América concluyó en 1943 a favor de Tesla. La mayoría de los libros mencionan aún a Marconi como el inventor de la radio. A finales del siglo XIX, Tesla demostró que usando una red eléctrica resonante y usando lo que en aquel tiempo se conocía como corriente alterna de alta frecuencia, hoy se considera de baja frecuencia, solo se necesitaba un conductor para alimentar un sistema eléctrico, sin necesidad de otro metal ni un conductor de tierra. Tesla llamó a este fenómeno la transmisión de energía eléctrica a través de un único cable sin retorno. Ideó y diseñó los circuitos eléctricos resonantes formados por una bobina y un condensador, claves de la emisión y recepción de ondas radioeléctricas con selectividad y potencia gracias al fenómeno de la resonancia. Lo que de hecho creaba y transmitía eran ondas electromagnéticas a partir de alternadores de alta frecuencia, solo que no lo aplicó a la transmisión de señales de radio como hizo Marconi, sino a un intento de transmitir energía eléctrica a distancia sin usar cables. Tesla afirmó en 1901. Hace unos 10 años, reconocí el hecho de que para transportar corrientes eléctricas a largas distancias no era en absoluto necesario emplear un cable de retorno, sino que cualquier cantidad de energía podría ser transmitida usando un único cable. Ilustré este principio mediante numerosos experimentos que, en su momento, generaron una atención considerable entre los hombres de ciencia.
En 1899, Tesla se traslada a un laboratorio en Colorado Springs, Estados Unidos, para iniciar sus experimentos con alta tensión. Westinghouse escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podrían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia. En abril de 1887, Tesla empezó a investigar lo que después se llamó rayos X, usando su propio tubo de vacío, similar a su patente Austo N51, 41, 70. 514,170. Este dispositivo difería de otros tubos de rayos X por el hecho de no tener electrodo receptor. El término moderno para el fenómeno producido por este artefacto es bremsstrahlung, o radiación de frenado. Ahora se sabe que este dispositivo operaba emitiendo electrones desde el único electrodo, carecía de electrodo receptor, mediante la combinación de emisión de electrones por efecto de campo y emisión termoiónica. Una vez liberados, los electrones son fuertemente repelidos por un campo eléctrico elevado cerca del electrodo durante los picos de voltaje negativo de la salida oscilante de alto voltaje de la bobina de Tesla, generando rayos X al chocar con la envoltura de vidrio. Tesla también usó tubos de Heisler. Para 1892, se percató del daño en la piel que Wilhelm Röntgen más tarde identificó que era causada por los rayos X. En sus primeras investigaciones, Tesla diseñó algunos experimentos para producir rayos X. Él afirmó que con estos circuitos, el instrumento podrá generar rayos de Röntgen de mayor potencia que la obtenida con aparatos ordinarios. También mencionó los peligros de trabajar con sus circuitos y con los rayos X producidos por sus dispositivos de un solo nodo. De muchas de sus notas en las investigaciones preliminares de este fenómeno, atribuyó el daño de la piel a varias causas. Él creyó que inicialmente el daño no podría ser causado por los rayos de Röntgen, sino por el ozono generado al contacto con la piel y en parte también al ácido nitroso. Él pensaba que estas eran ondas longitudinales, como las producidas por las ondas en plasmas. Un sistema mundial para la transmisión de energía eléctrica sin cables basado en la conductividad eléctrica de la Tierra, fue propuesto por Tesla, el cual funcionaría mediante la transmisión de energía por varios medios naturales y el uso subsiguiente de la corriente transmitida entre los dos puntos para alimentar dispositivos eléctricos. En la práctica, este principio de transmisión de energía es posible mediante el uso de un rayo ultravioleta de alta potencia que produjera un canal ionizado en el aire, entre las estaciones de emisión y recepción. El mismo principio es usado en el pararrayos, el electroláser y el arma de electrochoque. El 30 de julio de 1891, se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos a la edad de 35 años. Tesla instaló su laboratorio en la Quinta Avenida con 35 Sur, en la ciudad de Nueva York, en ese mismo año. Luego, lo trasladó a la calle Houston con 46 Este. En este sitio, mientras realizaba experimentos sobre resonancia mecánica con osciladores electromecánicos, él generó resonancia en algunos edificios vecinos y, aunque debido